Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La primera vez que les mostramos lo que una flota humana podía hacer, yo estuve allí. No era el comandante. Ni siquiera era un oficial de alto rango. Solo era un sargento de artillería a bordo del ISS Resolute. Y tenía el mejor asiento de la galaxia para ver nacer el miedo. Se hacían llamar el dominio Jabbar. 42 especies alienígenas unidas bajo un mismo estandarte de conquista. Habían arrasado la mitad del brazo de Orión en 3 siglos. Cada batalla que libraron, la ganaron. A cada enemigo que encontraron, lo absorbieron o lo borraron. Y cuando finalmente llamaron a las puertas de la Tierra, ni siquiera trajeron toda su fuerza. Pensaron que nos quebraríamos. Pensaron que los humanos eran solo otra pequeña y blanda especie que se escondía detrás de una tecnología que ni siquiera habíamos inventado. No entendían que llevábamos librando guerras desde antes de aprender a caminar sobre la luna. Nuestra primera flota no era masiva. 12 cruceros pesados, un puñado de destructores y un portanaves cargado de alas de ataque. Nos superaban en número 8-1. Sus naves eran más elegantes, más nuevas, rebosantes de una ingeniería alienígena que nos llevaba siglos de ventaja. No importó. Todavía recuerdo el tranquilo silencio antes del primer disparo. Podíamos oír nuestra propia respiración en los cascos. Nuestro capitán, lo suficientemente viejo como para haber luchado en las rebeliones de Europa, permanecía como una estatua junto a la mesa táctica. Luego dio la orden y el infierno se desató. Los cañones de riel del Resolute partieron su nave insignia por la mitad antes de que pudieran siquiera fijarnos como blanco. Nuestros cazas emergieron como un enjambre de avispas, abriéndose paso a fuego por los flancos del enemigo. Sus escudos no estaban preparados para armas que impactaban como meteoritos a velocidades relativistas. Y nosotros no estábamos preparados para lo fácil que fue todo. 30 minutos después, la mitad de su flota eran restos a la deriva. La otra mitad huyó. No fue una retirada táctica. Huyeron, dejando atrás a sus muertos, sus naves inutilizadas, dejándolo todo. Pensamos que ese era el final. No lo fue, porque cuando su alto consejo recibió los informes de batalla, no vieron 12 naves de guerra humanas. Vieron a un depredador que nunca antes habían conocido. Una especie que no luchaba por sobrevivir como una presa, sino por la victoria, como un asesino alfa. Y lo que pasa con los depredadores es que no se detienen. Yo no lo sabía entonces, pero nuestra primera flota fue solo el disparo de advertencia. El alto mando ya estaba construyendo más grandes, más letales. 10 veces más. Y cuando esas flotas se lanzaron, la galaxia aprendió que el miedo puede propagarse más rápido que la luz. No vi la Tierra durante casi 2 años después de la batalla de la Puerta de Hades. Así la llamaron más tarde, Puerta de Hades, porque fue el lugar donde el infierno llamó a la puerta del dominio Jabbar. Después de esa victoria, no volvimos exactamente a casa. El alto mando no nos quería cerca de la Tierra. No cuando éramos la cosa más peligrosa que la galaxia había visto en siglos. Nos quedamos ahí fuera, en la negrura, patrullando, cazando, recopilando cada fragmento de información sobre los movimientos del dominio. Al principio, pensé que los Jabbar volverían con fuerza. Una ventaja de 8-1 no había sido suficiente. Bien. Supuse que la próxima vez enviarían 20-1. Esperaba que sus flotas entraran rugiendo en el espacio del sistema Sol, con los escudos arriba y los cañones al rojo vivo, decididos a aplastar a los advenedizos humanos antes de que pudiéramos hacer más daño. Pero no lo hicieron. En cambio, el dominio guardó silencio. No un silencio de retirarse y reagruparse. Silencio. Un silencio sepulcral. Como si tuvieran miedo de mostrarse en el mismo sector que nosotros. Nuestras naves de reconocimiento informaron de puestos de avanzada abandonados, rutas comerciales vacías y estaciones de retransmisión silenciosas. Incluso cerraron algunas de sus colonias fronterizas, llevando a su gente más adentro del espacio del dominio. Fue entonces cuando lo comprendí. No solo los habíamos vencido.
Los habíamos asustado. Llevaba más de 20 años siendo un marine, y había aprendido algo a las malas. El miedo vuelve estúpida a la gente. Reaccionan de forma exagerada. Toman malas decisiones. Y si presionas de la manera correcta, se rompen sin que siquiera necesites terminar la pelea. Aparentemente, los altos mandos de la Tierra habían aprendido la misma lección. Mientras estábamos ahí fuera, los cerebritos en casa habían estado ocupados. Los astilleros que habían estado con contratos de tiempos de paz, de repente funcionaban a 3 turnos, produciendo naves de guerra como fábricas en llamas. Nuestros viejos astilleros de Marte, antes demasiado lentos para satisfacer la demanda de expansión, estaban construyendo nuevos portanaves del doble del tamaño del Resolute. Los astilleros de Luna estaban forjando acorazados con un blindaje tan grueso que ni siquiera se molestaban en diseñar cápsulas de escape, solo botes salvavidas y testamentos. La mayor sorpresa fueron los anillos de Saturno. Todos pensaban que solo eran bonitos de ver. Quizás un lugar para alguna que otra plataforma minera. Pero resulta que la Armada había estado escondiendo algo allí. En las profundidades de las sombras de la órbita de Titán, un astillero de construcción de flotas tan masivo que podías esconder media armada en su interior. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo. Cuando llegaron las órdenes, nuestro pequeño grupo de combate se reunió en Titán. Nos habían llamado a casa, no para descansar, no de permiso, sino para unirnos a algo más grande. Nunca olvidaré la vista cuando rodeamos esa luna. Los reflectores del astillero iluminaban la oscuridad como un amanecer, y en ese resplandor, fila tras fila de naves de guerra esperaban ancladas. Acorazados, portanaves, destructores, cruceros, de todo. 10 flotas, cada una más grande que la que usamos para destrozar la puerta de Hades. Ya no era una marina de guerra. Era una máquina de extinción. Atracamos y el viejo, el capitán Renford, reunió a la tripulación. No solía dar discursos, pero cuando lo hacía, escuchabas. Esto ya no se trata de defensa, dijo. Se trata de acabar con la amenaza. El dominio cree que somos una especie a la que pueden intimidar. Creen que la puerta de Hades fue nuestro mejor disparo. Se equivocan. Eso fue solo nosotros llamando a la puerta educadamente. Ahora, vamos a derribarla de una patada. Hubo un momento de silencio. No porque tuviéramos miedo, sino porque lo estábamos procesando. La Tierra no solo planeaba un contraataque. Planeaba una guerra a muerte. Del tipo en que la única paz llegaría cuando uno de los dos bandos fuera solo un recuerdo. Y a juzgar por el acero en los ojos de Renford, ese recuerdo iba a ser el suyo. La preparación llevó meses. Tuve mucho tiempo para caminar por los muelles y asimilar en que se había convertido la humanidad en tan poco tiempo. Nuestros destructores eran ahora más estilizados, construidos para la velocidad y el combate a corta distancia. Los acorazados parecían fortalezas móviles, erizados de suficiente potencia de fuego como para arrasar continentes. Los portanaves eran ciudades flotantes, cada uno con más naves de ataque de las que el dominio había desplegado en la puerta de Hades. El propio Resolute recibió una mejora, nuevas baterías de cañones de riel, sistemas de defensa de punto y un proyector de escudos experimental. No solo la estábamos reparando, la estábamos convirtiendo en algo aún más mortífero. El ánimo entre las tripulaciones era diferente. Antes de la puerta de Hades, había nervios, dudas. Los chicos se preguntaban si no estaríamos abarcando más de lo que podíamos apretar. Ahora, era como ver a lobos merodeando antes de una cacería. Todos sabían de lo que éramos capaces. Todos querían probarlo de nuevo. Llegó información sobre la reacción del dominio. Aparentemente, su alto consejo había celebrado una sesión de emergencia cuando se enteraron de que nos estábamos movilizando. Algunas de sus especies miembros ya pedían conversaciones de paz. Otros querían lanzar un ataque preventivo antes de que nuestras nuevas flotas se desplegaran. Pero sus líderes dudaron. Habían visto lo que una docena de naves humanas podían hacer. No querían descubrir de lo que eran capaces 100. Esa vacilación fue su primer error. Cuando llegaron las órdenes de lanzamiento, recorrieron los muelles como una descarga eléctrica. Las 10 flotas se movían a la vez. Diferentes objetivos,
Mismo propósito, destrozar la frontera del dominio y avanzar directamente hacia su corazón. La Flota 1, la nuestra, se dirigía al corredor de Karun, una arteria comercial tan vital para el dominio que tomarla sería como cortarles el aire. Otras flotas apuntaban a astilleros, líneas de suministro y centros militares. El plan no era solo ganar batallas. Era para quebrarles el espinazo en una sola campaña. Mientras salíamos de la sombra de Titán, los canales de comunicación se iluminaron con el parloteo de la flota. Pude ver las armadas extendiéndose en la distancia. Cada formación era un muro de acero y potencia de fuego. Era una vista que habría hecho que la mayoría de los hombres cuerdos se preguntaran si estábamos yendo demasiado lejos. Pero ya no éramos hombres cuerdos. Alcanzamos nuestro primer objetivo 4 días después. Se suponía que la estación de defensa del corredor de Karun era impenetrable. 3 kilómetros de blindaje, 6 generadores de escudo, 30 torretas pesadas. El dominio también había estacionado una flota allí. 40 naves de guerra, la mayoría veteranas. Nunca tuvieron una oportunidad. Nuestros acorazados entraron primero. Cañones al rojo vivo. El Resolute y sus naves hermanas se abrieron paso entre los arcos de fuego enemigos. Los cañones de riel destrozaron los nodos de los escudos antes de que el dominio pudiera reaccionar. Nuestros cazas pulularon como abejas furiosas, lanzando torpedos de plasma contra sus motores. Recuerdo apuntar a uno de sus cruceros pesados, viendo sus escudos brillar y colapsar bajo el fuego sostenido. Ni siquiera necesité rematarlo. Otra nave de nuestra formación lo partió por la mitad con una andanada antes de que pudiera volver a disparar. Toda la batalla duró 17 minutos. 17. Atracamos en la estación después, no para tomarla, sino para despojarla de todo. Todo lo útil se cargó en nuestras naves de suministro. Lo que quedó fue fundido para que el dominio no pudiera recuperarlo. El mensaje era claro. Nada de lo que construyeran estaba ya a salvo. Al final de la primera semana, las 10 flotas informaban de victorias similares. Los astilleros del dominio estaban en llamas. Sus flotas de patrulla, en retirada. El Alto Consejo había vuelto a guardar silencio, sin duda tratando de averiguar qué hacer antes de que llegáramos a sus mundos centrales. Pero el miedo es una enfermedad, y se estaba extendiendo rápidamente. Interceptamos comunicaciones civiles desde las profundidades de su espacio, naves mercantes desviándose de los sectores controlados por humanos, colonias fortificándose contra ataques que ni siquiera habían sido ordenados. Algunas de sus especies miembros más pequeñas hablaban abiertamente de separarse por completo del dominio. Ya podía ver el final, no en días o semanas, sino en la forma en que todo su imperio comenzaba a colapsar bajo el peso de su propia paranoia. Los estábamos destrozando sin siquiera tener que luchar cada batalla. Y la mejor parte, apenas estábamos empezando. He estado en muchas guerras. Pero esta era diferente. Ya no se trataba de supervivencia. No se trataba de defender nuestro mundo natal. Esto se trataba de dominio, de asegurarnos de que la galaxia entendiera exactamente qué tipo de especie era la humanidad. No éramos presas. No éramos aliados. Ni siquiera éramos rivales. Éramos aquello que no debías provocar. Si nunca has estado en la sala de guerra del enemigo, déjame decirte que no es tan diferente de la nuestra. Oh, claro, la cámara del Alto Consejo Jabbar era toda de paredes curvas de obsidiana, pantallas de luz resplandecientes y suficientes adornos dorados como para hacer sonrojar a un dictador terrestre. Pero el ambiente, eso era familiar. El miedo apesta igual, sin importar la especie. En realidad no estuve allí, no en persona. Pero nuestros chicos de inteligencia habían interceptado una transmisión en vivo de uno de sus propios relés del Consejo. Alguien dentro del dominio, alguien de alto rango, nos estaba filtrando información. Nunca supimos quién, pero me gusta pensar que habían visto la puerta de Hades y decidieron que apoyarnos era mejor que morir con el resto de su imperio. La transmisión llegó a nuestra pantalla táctica una noche mientras el Resolute todavía estaba en el corredor de Karun. Estábamos a mitad de desmantelar una plataforma de defensa cuando Renford nos hizo reunir en la sala de comunicaciones. La imagen cobró vida parpadeando.
12 figuras alienígenas sentadas alrededor de una mesa en forma de media luna. Cada una representaba a una de las especies gobernantes del dominio. Todavía no discutían. Hacían esa cosa silenciosa de apretar los dientes que hacen los políticos justo antes de una pelea. El alto canciller, un bruto alto de escamas negras con ojos como plata fundida, finalmente habló primero. La amenaza humana debe ser enfrentada ahora. Hemos esperado demasiado. El corredor de Karun ha caído. Las fundiciones de guerra de B han caído. Incluso los astilleros de Yuri. Se detuvo porque otro de ellos, una criatura emplumada con un largo pico ganchudo, golpeó la mesa con sus garras. ¿Y de quién es la culpa? Insististe en que nos retiráramos después de la puerta de Hades. Dijiste que no avanzarían más. A partir de ahí, todo se desmoronó rápidamente. Las voces se superpusieron, las garras rasparon. Uno de los consejeros más pequeños, un ser gelatinoso en una esfera de contención, prácticamente vibraba mientras chillaba sobre la barbarie humana y la violencia desenfrenada. Crucé una mirada con Renford. Sonreía de lado. Ya no están unidos, murmuró. Se están fragmentando. En la transmisión, una nueva voz cortó el ruido. Era más baja, pero más afilada, como un cuchillo desenvainado lentamente. Basta. Este consejo votará. Atacar ahora con todas las fuerzas disponibles o negociar los términos de paz mientras aún tengamos flotas para defender nuestro núcleo. La votación estuvo dividida. La mitad quería lanzar todo lo que tenían contra nosotros en un contraataque masivo. La otra mitad ya hablaba de paz, aunque la palabra sonaba como veneno en sus lenguas. Al final, llegaron a un compromiso, si se le puede llamar así. Lanzarían un contraataque, pero no contra toda nuestra fuerza. Elegirían una flota, una que pensaran que podrían aislar y aplastar para dar ejemplo. Más tarde nos enteramos de que nos eligieron a nosotros. El ataque llegó 3 días después, justo cuando nos adentrábamos más en el corredor de Karun. Nuestra flota se había estado moviendo rápido, demasiado rápido para que ellos se reagruparan, pero debieron de estar observando. Debieron de encontrar un hueco. Comenzó con un apagón de comunicaciones. Nuestros canales de largo alcance se atascaron en estática. Luego, nuestros exploradores de vanguardia se quedaron en silencio. Los sensores del Resolute captaron lecturas fantasma. Firmas de motores justo fuera de nuestra red de detección. Acercándose rápido. Renford no entró en pánico. Ni siquiera levantó la voz. Puestos de combate. Formación Titán. Mantened a los destructores en el anillo exterior. Corrí a mi puesto de artillería y abrí la pantalla táctica. Al principio, pensé que las lecturas debían estar equivocadas. Eran demasiados. Naves capitales, escoltas, grupos de portanaves. Era la formación individual más grande del dominio que habíamos visto hasta ahora. Fácilmente más de 100 naves de guerra. Y todas se dirigían directamente hacia nosotros. La salva inicial fue un infierno. Sus acorazados llegaron con todo, lanzando lanzas de plasma que ardían blancas contra la negrura. Uno de nuestros destructores, el ISS Griffin, recibió un impacto directo y voló en pedazos antes de que pudieran disparar una segunda vez. Los cazas salieron de sus portanaves, zigzagueando entre nuestras líneas como avispas furiosas. Pero aquí está la cosa. El dominio todavía no había aprendido. Los humanos no se quiebran en los primeros minutos. La voz de Renford llegó por el comunicador, tan tranquila como si estuviera leyendo un informe meteorológico. Devuelvan el fuego. Rompan su flanco izquierdo. Artilleros, apunten a los nodos de los escudos y a los motores. Oblíguenlos a elegir entre moverse y seguir vivos. Seguimos las órdenes. Mis cañones de riel se fijaron en un crucero del dominio que intentaba colarse detrás de nuestra formación. 2 disparos y sus escudos cayeron como papel mojado. Un tercer disparo abrió sus motores de par en par, ventilando plasma al espacio. El resto de la flota luchó como demonios. Nuestros destructores se movían entre las líneas enemigas, lanzando torpedos a sus portanaves. Los acorazados descargaban andanadas que hacían tambalearse incluso a sus cruceros pesados. Y nuestros cazas, Dios, esos pilotos de caza,
convirtieron el vacío en un cementerio de restos enemigos. Aún así, los números eran malos. Habíamos empezado la lucha superados 3-1. E incluso con nuestra ventaja en combates a corta distancia, nos estaban desgastando. El dominio no se contenía. Querían enterrarnos aquí en la oscuridad y exhibir nuestros restos por toda la galaxia como prueba de que los humanos podían sangrar. Fue entonces, justo cuando parecía que podríamos ser repelidos, que la trampa se activó. Verán, la Flota 1 no estaba sola. El alto mando había anticipado que el dominio podría intentar algo así. Otras dos flotas humanas, la 4 y la 6, nos habían estado siguiendo en rutas divergentes, lo suficientemente lejos como para evitar ser detectadas. Cuando el dominio se lanzó, apagaron sus motores, dejando que la inercia los llevara a posiciones de flanqueo, y luego los encendieron justo cuando el enemigo estaba completamente comprometido. El efecto fue bíblico. Las flotas 4 y 6 llegaron gritando desde vectores opuestos, con las armas listas. Sus salvas iniciales destrozaron las filas traseras del dominio antes de que el enemigo supiera que estaban allí. De repente, los cazadores estaban rodeados. En el Resolute, giré mis cañones hacia la confusión en sus líneas traseras. Las naves del dominio estaban rompiendo la formación, algunas girando para luchar contra los recién llegados, otras intentando huir. No importaba lo que eligieran. Ambos caminos terminaban con una andanada humana esperándolos. Una por una, sus naves capitales murieron. Sus portanaves, aislados y perdiendo casas, estallaron en flores de fuego. Despedazamos sus acorazados como si fueran carne. La lucha duró otros 40 minutos. Al final, el vacío estaba denso de escombros y cascos a la deriva. De las más de 100 naves que nos habían lanzado, menos de 20 lograron salir con vida. No perdimos ni una sola nave capital después del Griffin. Algunos destructores y fragatas, algunas alas de caza, sí, pero el núcleo de nuestra flota estaba intacto, y acabábamos de aniquilar su mejor oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra. Más tarde, por los comunicadores, captamos más charlas interceptadas desde dentro del dominio. Aparentemente, el propio alto canciller había estado a bordo de una de las naves en retirada. Había sobrevivido, pero por poco. Y ahora sus enemigos políticos lo rodeaban como buitres, culpándolo por subestimar a la humanidad por segunda vez. Renford lo dijo en ese mismo momento. Esta guerra ha terminado. Simplemente, aún no lo saben. Pero he aquí la verdad. Creo que algunos de ellos sí lo sabían. Ya habíamos visto cómo era el miedo. Ahora estábamos viendo cómo era la desesperación. El dominio nos había atacado con todo su peso y descubrió que no era suficiente. Y cuando un imperio construido sobre la conquista aprende que no es el depredador más grande del bosque, empieza a devorarse a sí mismo. Eso era lo que se avecinaba. No tendríamos que quemar sus mundos. Ellos lo harían por nosotros. No les dimos tiempo para respirar. Esa era la primera regla ahora. Nunca dejar que el dominio se reagrupe. Nunca darles un momento para reconstruir su confianza. Habíamos aprendido algo de los depredadores en la tierra. Una vez que tu presa empieza a correr, sigues persiguiéndola hasta que cae. El alto mando había cambiado de marcha después del fallido contraataque del dominio. Las flotas ya no solo atacaban sistemas fronterizos. Estábamos adentrándonos en la médula de su imperio, centros comerciales centrales, astilleros más antiguos que nuestra especie, mundos fortificados que nunca imaginaron que podrían caer. Y estaban cayendo. El corredor de Karun se convirtió en nuestra autopista directa al corazón de sus líneas de suministro. Cada convoy que interceptábamos, cada estación que destripábamos, era otra arteria cortada. No manteníamos la mayoría del territorio que tomábamos. No lo necesitábamos. El objetivo no era la ocupación. Era la estrangulación. Nuestra primera incursión en un mundo central fue en Betar Prime. Según el informe, era una joya de la industria del dominio. Fábricas a escala planetaria protegidas por un anillo de defensa orbital y una flota de guarnición de 30 naves capitales. Un año antes, habría llamado suicidio atacar algo así. Ahora, después de meses de victorias, solo parecía otro objetivo. La Flota 1 llegó a máxima velocidad,
saliendo del SML tan cerca de sus orbitales que podíamos ver el destello del Sol en las torres de la superficie. La flota de defensa se movió para interceptarnos, pero fueron demasiado lentos. Nuestros acorazados destrozaron su formación en la primera pasada, dispersándolos como escombros en una tormenta. No nos molestamos con un asedio. No se trataba de tomar sus fábricas. Se trataba de negárselas. Bombardeamos la superficie. No indiscriminadamente. Apuntamos a sus fundiciones, astilleros de ensamblaje de naves y redes eléctricas. Nuestros cañones de riel perforaron el escudo defensivo del planeta. Y cuando las barreras cayeron, nuestros bombarderos se pusieron a trabajar. Ataques de precisión, destrucción fría y quirúrgica. La flota del dominio ni siquiera intentó defender el planeta después de la primera hora. Huyeron. Ese era el nuevo patrón. Cada vez que atacábamos uno de sus mundos intocables, los defensores desaparecían en un día. Era como si les hubiéramos quitado las ganas de luchar. Pero no todos en el dominio estaban dispuestos a hundirse con el barco. Empezamos a recibir señales de algunas de sus especies miembros. Ofertas por canales secundarios, mensajes codificados deslizados en el ruido de las comunicaciones. Querían hablar. No por la paz, no exactamente. Por la deserción. Los primeros fueron los Urus, una especie reptiliana que había sido una de las primeras conquistas del dominio. Habían suministrado al dominio naves de guerra durante siglos. Ahora ofrecían entregarnos sus flotas restantes a cambio de protección cuando todo se derrumbara. El alto mando aceptó. Por supuesto, no nos dedicábamos a la misericordia, pero entendíamos la influencia. La flota Urus se unió a la nuestra en 2 semanas, dándonos una docena más de naves capitales y toda una red de sus antiguos muelles militares. Su deserción causó una onda de choque en todo el dominio. De repente, todos se preguntaban quién sería el siguiente en abandonar el barco. La paranoia del Alto Consejo se disparó. Purgas, pruebas de lealtad, ejecuciones. El tipo de lucha interna que se podía oler a años luz de distancia. Nuestro siguiente gran ataque fue en el Nexo de Trosk, una estación nexo tan masiva que hacía que nuestros portanaves más grandes parecieran remolcadores. Era el centro de coordinación SML del dominio en el sector. Sin él, sus flotas no podrían responder a nuestras incursiones sin añadir días a sus tiempos de tránsito. El nexo estaba custodiado por lo que quedaba de su élite, sus naves de guerra de blindaje negro, las que habían estado en todas las grandes conquistas durante siglos. Admito que una parte de mí pensó que esto podría ser finalmente una pelea de verdad. No lo fue. La batalla duró menos de 1 hora. Habían perdido su filo. En el momento en que nuestros escuadrones de flanqueo los golpearon desde 2 direcciones, su formación se desmoronó. Los cañones del Resolute derribaron uno de sus acorazados en 5 disparos. Todavía puedo ver la explosión en mi cabeza. Un brillante florecimiento contra el vacío, seguido por la lenta deriva de una nave que había sido el terror de 100 mundos. Cuando el nexo cayó, no lo destruimos. El alto mando tenía otros planes. Destripamos sus defensas y lo tomamos intacto. Se convirtió en nuestra base de operaciones avanzada, una lanza clavada en lo profundo del espacio del dominio. Desde allí, podíamos atacar cualquier lugar de su núcleo en cuestión de días. Cuanto más nos adentrábamos, más extraño se volvía todo. Empezamos a encontrar ciudades abandonadas en mundos centrales. Poblaciones enteras evacuadas sin luchar. Fábricas dejadas en funcionamiento, máquinas trabajando sin nadie que las supervisara. En algunos lugares, encontramos señales de batallas internas. Fuerzas del dominio disparando contra sus propios civiles, probablemente para reprimir rebeliones. No intervenimos en esas luchas. Esa no era nuestra misión. No estábamos allí para salvarlos. Estábamos allí para ganar. Pero admito que había algo satisfactorio en verlos destrozarse a sí mismos. Cada disparo que se hacían entre ellos era uno menos dirigido a nosotros. Llevábamos 3 meses en la campaña central cuando el dominio finalmente intentó algo desesperado. Lo llamaron el protocolo de exterminio. Nuestra inteligencia se enteró después de descifrar una transmisión codificada entre 2 almirantes de alto rango. Era simple y brutal.
Si no podían mantener un sistema, lo quemarían. Bombardeo planetario, destrucción de infraestructura, incluso armas biológicas. Querían no dejar nada útil para que lo tomáramos. El primer mundo donde lo intentaron fue llamado Kalb, un planeta minero. 3.000 millones de civiles, sin presencia militar real. La Flota 3 estaba en camino para tomarlo cuando interceptaron a la flota de exterminio. Por lo que oímos, no perdieron tiempo en negociaciones. Despedazaron las naves de exterminio antes de que pudieran terminar de desplegar sus cargas. De 20 naves del dominio, solo 2 escaparon. Después de eso, el alto mando convirtió el protocolo de exterminio en una sentencia de muerte. Cualquier nave del dominio atrapada llevando armas de exterminio era destruida en el acto. Sin cuartel. Eso no les impidió intentarlo de nuevo. La desesperación nunca hace a la gente más inteligente. A estas alturas, el dominio ya no era un imperio unido. Era un mosaico de facciones que se fragmentaban. Algunos querían rendirse. Algunos querían seguir luchando sin importar el costo. Algunos querían hacer tratos a espaldas del Consejo. Explotamos todo eso. Uno de mis momentos favoritos fue cuando interceptamos una flota del dominio que se dirigía a reforzar una guarnición de un mundo central. A mitad de la batalla, las propias naves de escolta del enemigo se volvieron contra sus portanaves. Los hicieron pedazos desde dentro de la formación. No eran de los nuestros. Simplemente, estaban hartos de morir por el Consejo. Abrieron un canal en plena batalla, nos dijeron que se retiraban y luego saltaron al espacio profundo. Nunca los volvimos a ver. A Renford le gustaba decir que habíamos pasado el punto de inflexión. Creo que tenía razón. La guerra ya no se trataba de quien tenía la flota más grande. Se trataba de voluntad. Y la voluntad del dominio había desaparecido. La única pregunta que quedaba era hasta dónde estaba dispuesto a llegar el alto mando. ¿Nos detendríamos al romper sus flotas o íbamos a borrar al dominio del mapa por completo? La respuesta llegó en una sesión informativa cerrada en el Resolute. Renford llamó a los oficiales superiores a la sala de reuniones, cerró la escotilla y mostró las nuevas órdenes. No nos detendríamos. La siguiente fase era planetaria. No incursiones, no ataques. Ocupaciones. Los mundos centrales serían tomados, se establecerían guarniciones, su industria se pondría a nuestro servicio. No solo íbamos a vencerlos, íbamos a poseerlos. No lo sabía entonces, pero esa decisión cambiaría el tono de la guerra. Las incursiones eran limpias. Atacabas, te ibas, no tenías que ver las consecuencias. Las ocupaciones, esas se ponían feas. Y tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de ponerse más feas de lo que ninguno de nosotros había imaginado. Llamaron al objetivo Calemore. No era un mundo fortaleza, ni un astillero en el espacio profundo, ni una guarnición lista para la batalla. Sobre el papel, era solo otro planeta central del dominio, con mucha industria y poca presencia militar. Pero era nuestra primera orden de ocupación real. Eso lo hacía diferente. Durante meses, habíamos estado cortando la espina dorsal del dominio con incursiones de ataque y huida. Atacar, destruir, seguir adelante. Ahora, las órdenes eran simples. Tomar Calemore, mantenerlo, despojarlo de recursos y asegurarse de que el dominio nunca lo recuperara. Esto iba a ser una guerra terrestre. La Flota 1 entró en órbita una mañana fría. Al menos era de mañana para ellos, allá abajo. Rompimos su red de defensa orbital en minutos. Su puñado de naves capitales ni siquiera tuvo la oportunidad de huir. Los cañones de riel del Resolute las destrozaron antes de que salieran de la atmósfera superior. Desde la órbita alta, Calemore se veía hermoso. Océanos extensos, continentes verdes masivos, ciudades en expansión que brillaban como joyas bajo la luz del sol. Pero la belleza no tiene nada que ver con la supervivencia. La primera oleada entró con fuerza. Naves de desembarco cargadas de marines, caminantes blindados y suficiente artillería pesada como para arrasar la mitad de las manzanas de la ciudad si fuera necesario. Yo estaba con la segunda oleada, asignado a asegurar el distrito industrial del sur en la capital de Calemore. El descenso fue duro. El fuego antiaéreo no era intenso,
pero fue suficiente para que el cielo se iluminara como una tormenta. Uno de nuestros transportes recibió un impacto y cayó en espiral al océano. Sin supervivientes. El resto de nosotros entramos bajo, zigzagueando entre las torres hasta que aterrizamos en las plataformas de desembarco fuera de las fábricas. Encontramos resistencia de inmediato. Infantería del dominio, blindaje ligero, rifles de plasma y ese tipo de coraje que solo ves cuando la gente defiende sus propias calles. No tenían los números para detenernos, pero no estaban tratando de detenernos. Estaban tratando de desangrarnos. Cada esquina era una emboscada. Cada azotea tenía un francotirador. Nos dejaban tomar una manzana y luego atacaban nuestra línea de suministro por detrás. Luchamos durante 20 horas seguidas antes de poder establecer un perímetro. Esa fue la primera probada. La ocupación no era como el combate de nave contra nave. Allá arriba, era limpio. Nunca veías a la gente que matabas. Solo veías los restos flotando. Aquí abajo, era diferente. Derribábamos puertas y encontrábamos familias acurrucadas en sótanos. Despejábamos bloques de apartamentos que aún olían a desayuno recién hecho en las cocinas. Vimos los rostros de la gente que nos odiaba. No soldados, no políticos, solo civiles a los que les habían dicho que éramos los monstruos que venían a quemar su mundo. Y quizás no se equivocaban. Al final de la primera semana, teníamos la capital bajo control. Las fábricas estaban bajo nuestro dominio. Los puertos asegurados, el espaciopuerto despejado para nuestras rutas de reabastecimiento. Pero controlar una ciudad no es lo mismo que poseerla. El dominio lo sabía. Los civiles lo sabían. Y nosotros lo sabíamos. La insurgencia comenzó casi de inmediato. No nos combatían de frente. No lo necesitaban. Bombas bajo nuestras rutas de patrulla, asesinatos de nuestros oficiales de enlace, sabotaje en las fábricas. Una noche, nos golpearon con una cadena de ataques coordinados, volaron 3 depósitos de combustible, abatieron a un equipo de retransmisión de comunicaciones y plantaron explosivos en uno de nuestros barracones. Perdimos 23 marines antes del amanecer. La respuesta del alto mando fue tan directa como cabría esperar. Renford convocó una reunión de emergencia en el palacio del gobernador de Calemore, ahora nuestro comando de avanzada. Ni siquiera se molestó en sentarse. No estamos aquí para ganarnos sus corazones y sus mentes, dijo rotundamente. Estamos aquí para asegurar este planeta y despojarlo de todo lo que vale. Si quieren luchar, haremos que sea demasiado costoso siquiera pensarlo. Se dictaron órdenes de toques de queda, puestos de control y redadas de búsqueda y captura. Cualquier sector que produjera ataques insurgentes era puesto bajo ley marcial. Se nos ordenó detener a cualquier sospechoso de colaboración, y detener no siempre significaba que llegarían a una celda de detención. Algunos de los marines más jóvenes se estremecieron ante esas órdenes. La mayoría no. Todos llevábamos en esta guerra el tiempo suficiente para entender que la misericordia ya no formaba parte del plan de juego. Los peores combates ocurrieron en los barrios marginales del sur, donde el ejército del dominio había dejado arsenales de armas antes de retirarse. Los lugareños nos combatieron allí durante 3 semanas seguidas. No eran soldados, pero luchaban como si no tuvieran nada que perder. Trajimos caminantes blindados para despejar las calles. Ellos trajeron lanzadores de plasma improvisados para derribarlos. Cada vez que pensábamos que los teníamos acorralados, se escabullían por los túneles de alcantarillado y aparecían 3 manzanas más allá. Una noche, lideraba una patrulla por esos túneles cuando caímos directamente en una emboscada. Se habían apostado en la oscuridad. Sin luces, solo el resplandor de sus rifles cuando abrieron fuego. Perdimos a 2 hombres en los primeros segundos. Recibí un impacto en mi placa de blindaje, que quemó la capa exterior pero se detuvo justo antes de mis costillas. Devolvimos el fuego en ráfagas cortas, usando los fogonazos para rastrearlos. Fue una lucha brutal y claustrofóbica. Cuando terminó, el suelo estaba resbaladizo y el aire tan denso de ozono quemado y sangre que podía saborearlo. Después de eso, empezamos a usar informantes. Calemore tenía su cuota de gente a la que no le importaba quién los gobernara mientras les pagaran. Unos pocos créditos,
una promesa de comida, y nos decían dónde se escondían los insurgentes. A veces funcionaba. Otras veces era una trampa y caíamos en otra zona de muerte. La confianza era una moneda que nadie podía permitirse aquí. Después de 2 meses, el Comando Central del Dominio dejó de intentar recuperar Calemore. Lo habían dado por perdido. Pero los insurgentes no se detuvieron. Si acaso, se volvieron más audaces. Una mañana atacaron la principal central eléctrica de toda la capital, volaron los generadores, cortando la electricidad a nuestros puestos de mando, nuestros barracones y la mitad de los distritos civiles. Las órdenes de Renford fueron simples. Recuperarla a cualquier costo. Entramos con todo. Blindados, infantería, apoyo aéreo. La lucha por esa estación duró 46 horas. Perdimos 38 marines, 3 caminantes y 2 naves de desembarco antes de despejarla. Cuando terminó, no la reconstruimos. La fortificamos. Cada acceso fue minado. Cada azotea a tiro fue arrasada. Al tercer mes, Calemore no era el mismo planeta en el que habíamos aterrizado. El horizonte estaba marcado por torres ennegrecidas. La mitad de las fábricas estaban cerradas o funcionando bajo nuestra supervisión directa. Las calles estaban vacías después del toque de queda, y la gente que caminaba por ellas se movía con la mirada baja, sin cruzarla con la nuestra. Habíamos ganado, si se le puede llamar así. La cuestión era que este era solo un planeta, una ocupación. El dominio tenía docenas de mundos como este. Si esta era la nueva fase de la guerra, íbamos a estar luchando así durante años. Algunos de los hombres empezaron a cuestionarlo. No en voz alta, no donde el mando pudiera oír, sino en conversaciones silenciosas en los barracones. Nos habíamos alistado para defender la tierra, no para aplastar un imperio extranjero hasta hacerlo polvo, una ciudad a la vez. Yo no perdía el tiempo con preguntas. Las órdenes eran las órdenes. Pero incluso yo podía sentirlo. Esto era diferente de las victorias limpias en el espacio. La ocupación se te metía en la cabeza. No podías disparar y olvidar como podías hacerlo con un cañón de riel desde la órbita. Aquí abajo, cada lucha tenía un rostro, y algunos de esos rostros se quedaban contigo. Cuando la Flota 1 fue rotada para reabastecimiento y descanso, Calemore estaba bajo un férreo control. La insurgencia no había desaparecido, pero se estaba desangrando. Entregamos el control a las fuerzas terrestres de la Flota 7, y ellos mantendrían la presión mientras nosotros volvíamos al vacío. Cuando despegamos, miré la ciudad desde la ventana de la nave de desembarco. El humo todavía se elevaba de los barrios del sur. Las patrullas se movían en formación cerrada por las avenidas. ¡Qué planeta tan hermoso!, pensé. Lástima por la gente. Volver al espacio después de Calemore fue como salir de una pesadilla y regresar a un tipo de infierno familiar. Aquí arriba, todo volvía a ser simple. El enemigo era un punto en una pantalla, una forma en el vacío. Apuntabas los cañones, apretabas el gatillo y seguías adelante. Sin rostros, sin civiles, sin gritos entre los escombros. Pero la guerra nos había cambiado. Antes de Calemore, la Flota 1 todavía se consideraba la punta de la lanza. Afilada, limpia, eficiente. Ahora ya no éramos solo un arma. Éramos una fuerza de ocupación. Habíamos pasado meses patrullando calles en lugar del espacio abierto, enfrentándonos a civiles asustados en lugar de flotas enemigas. Dejó un sabor en la boca que ninguna victoria podía lavar. Se notaba en la tripulación. Marines que antes bromeaban de servicio ahora comían en silencio. Pilotos que se jactaban de sus derribos dejaron de contar. Incluso Renford, firme como una roca, tenía un nuevo filo en su voz durante las sesiones informativas. Más corto, más tajante, menos paciente. No era fatiga. Era otra cosa. Algo más pesado. Nuestras nuevas órdenes eran adentrarnos más en el espacio central del dominio, atacar los principales centros de flotas, y si era posible, forzar a su liderazgo a negociar. El alto mando no lo expresó como una exigencia de rendición, pero todos sabían que hacia allí se dirigía. El dominio estaba perdiendo flotas más rápido de lo que podía construirlas. Sus líneas de suministro estaban fracturadas.
Las especies miembros estaban abandonando el barco. Era solo cuestión de tiempo antes de que su alto consejo tuviera que elegir entre doblar la rodilla o morir en ella. Nuestro primer objetivo después de Calemore fueron los astilleros de Bhaskar. Sobre el papel, era la joya de su industria militar. Una estación anular del tamaño de una luna pequeña, erizada de diques secos, fundiciones y cunas de lanzamiento. Los ingenieros del dominio habían estado construyendo naves aquí durante siglos. No planeábamos ocuparla. Íbamos a desmantelarla pieza por pieza. La aproximación fue de manual. La flota 1 salió del SML en formación cerrada. Acorazados al frente, portanaves detrás, destructores abriéndose en abanico para la intercepción. La red defensiva de la estación se activó al instante. Enormes torretas de plasma fijando nuestros buques de vanguardia. Renford no les dio tiempo a disparar. Todas las baterías, concentren el fuego en los grupos de torretas Bravo a Delta. Portanaves, lancen las alas de ataque. La primera salva de nuestros cañones de riel atravesó 3 de sus torretas principales antes de que el dominio pudiera lanzar una salva completa. Los cazas destrozaron sus sistemas de defensa de punto, abriendo brechas para que los bombarderos se colaran. La estación no cayó en silencio. Naves de guerra del dominio salieron de los diques secos, lanzándose a la lucha antes de estar siquiera con la tripulación completa. Algunas estaban tan nuevas que la pintura de sus cascos aún estaba fresca. No importó. Las hicimos trizas. Cuando terminó, los astilleros de Bhaskar no eran más que metal retorcido y escoria a la deriva. Dejamos sus restos en órbita como un monumento y una advertencia. La victoria se sintió vacía. La tripulación apenas vitoreó. Incluso los pilotos regresaron a los portanaves sin la arrogancia habitual. No era que la lucha no hubiera sido satisfactoria. Era que no había sido un desafío. El dominio ya no nos enfrentaba golpe por golpe. Estaban muriendo a pedazos. Algunos de los veteranos más antiguos empezaron a susurrar sobre el exceso. No por piedad. Ninguno de nosotros sentía ya eso por el dominio, sino por el frío cálculo de que quizás no necesitábamos aplastarlos con tanta dureza. El caso es que el alto mando no lo veía así. Cuanto más sangraba el dominio, más querían. El primer indicio de rendición llegó 2 semanas después. Habíamos estado rastreando una nave de mensajería del dominio a través del corredor de Karun, esperando que nos llevara a otra flota en retirada. En cambio, apagó los motores y transmitió un mensaje de haz dirigido directamente a nuestra nave insignia. La transmisión era de uno de los enviados secundarios del Alto Consejo. Afirmaba hablar extraoficialmente, sin la aprobación del canciller. El dominio estaba abierto a discusiones, dijo, pero solo si la Tierra aceptaba detener los ataques a los mundos centrales. Renford hizo que lo silenciaran a mitad de la frase. Díganles que hablaremos cuando estén listos para enviar a alguien que pueda firmar la rendición. Hasta entonces, seguiremos atacando sus mundos. El enviado no respondió. La nave de mensajería saltó al SML y desapareció. Después de eso, se convirtió en un juego de señales contradictorias. Un día, interceptábamos un mensaje del Alto Consejo llamándonos carniceros y jurando que nunca se inclinarían. Al día siguiente, encontrábamos susurros de un gobernador provincial ofreciendo desertar a cambio de un puerto seguro. Era el tipo de confusión que solo se obtiene cuando un imperio se desmorona desde arriba. Mientras tanto, las líneas entre soldado y conquistador seguían difuminándose. En una incursión en el sistema Beck, nuestros equipos de abordaje encontraron un carguero del dominio lleno de suministros de alimentos para una flota de refugiados. Técnicamente, los refugiados no eran un objetivo militar. Ni siquiera formaban parte de la lucha. El alto mando nos ordenó confiscar los suministros de todos modos. A los oficiales de logística no les importaba de dónde viniera la comida. Iba a alimentar a nuestras tropas en los mundos ocupados. Vi la expresión en el rostro del capitán del carguero cuando abordamos. Alto, insectoide, ojos como oro fundido. No suplicó, no luchó. Simplemente se quedó allí mientras vaciábamos sus bodegas de carga. Cuando terminamos, volvió a los cuartos de la tripulación y cerró la escotilla. No la volvió a abrir.
Esa se estaba convirtiendo en la nueva guerra. Ya no solo estábamos matando flotas. Estábamos cortando el acceso de la gente del dominio a todo lo que necesitaban para sobrevivir. Combustible, comida, agua, medicinas. Todo se convirtió en un objetivo válido. Si impedía que sus naves se movieran o que sus fábricas funcionaran, lo tomábamos. Algunos lo llamaban estrategia, otros crueldad. Yo dejé de llamarlo de ninguna manera. Simplemente era el trabajo ahora. 3 meses después del inicio de la campaña central, el dominio finalmente hizo un movimiento público hacia la negociación. Sucedió después de que la Flota 3 tomara el Relé Beiron, un centro SML clave que conectaba la mitad de sus bastiones restantes. El propio alto canciller transmitió un mensaje por canales abiertos. No usó la palabra rendición. Lo llamó un cese mutuo de hostilidades. Quería un alto el fuego, la congelación de territorios y el reconocimiento de la soberanía del dominio sobre lo que quedaba de sus mundos centrales. Renford vio la transmisión sin decir palabra, luego la hizo repetir en la sala de reuniones. Esto no es una oferta, dijo cuando terminó. Es una táctica dilatoria. Quieren ganar tiempo para reconstruir lo que hemos roto. El alto mando no morderá el anzuelo. Tenía razón. La respuesta de la Tierra llegó en un día. No habría negociaciones hasta una rendición total e incondicional. La transmisión del canciller se silenció. La propaganda del dominio empezó a llamarnos extincionistas. Quizás no se equivocaban. Fue entonces cuando el tono en la flota volvió a cambiar. Algunos oficiales empezaron a hablar abiertamente de aniquilar por completo al dominio. No solo desmantelar el imperio, sino borrarlo de los mapas estelares. No más mundos centrales. No más alto consejo. No más nada. Otros advirtieron que llegar tan lejos nos convertiría en los nuevos tiranos. No importaba. La gente que tomaba las decisiones en la Tierra ya había decidido. No nos detendríamos hasta que el dominio no pudiera volver a levantarse. El siguiente conjunto de órdenes fue prueba suficiente. Ataques coordinados a todos los astilleros, estaciones de retransmisión y centros de mando militares restantes en el espacio del dominio. Ya no íbamos a esperar a que vinieran a la mesa. Íbamos a tomar la mesa, romperla y quemar los pedazos. La parte de la Flota 1 en esto nos llevaría hasta el borde de su mundo capital. Renford no lo endulzó durante la sesión informativa. Este es el empuje final. No les queda nada que lanzarnos excepto lo que sea que esté defendiendo su mundo natal. Una vez que eso desaparezca, la guerra habrá terminado. De una forma u otra. Y recuerdo haber pensado que de una forma u otra no significaba necesariamente que saldríamos de esta como los héroes. Lo llamaban Beltar Prime, el mundo cuna del dominio, la sede de su alto consejo, el planeta que juraron que ninguna flota extranjera vería jamás, y mucho menos amenazaría. Y ahora la Flota 1 lo miraba a través del visor de proa. No vinimos solos. 3 flotas humanas se habían reunido en el borde del sistema capital. La Flota 1, la Flota 2 y la Flota 6. Detrás de nosotros, los restos de los desertores Urus y otras 2 facciones separatistas del dominio se mantenían a distancia en apoyo, sus naves remendadas con tecnología humana. El dominio sabía que íbamos. Se podía sentir en el silencio de las comunicaciones, en la forma en que el sistema capital se erizaba de satélites de defensa, estaciones fortificadas y campos de minas tan densos que nuestras pantallas de sensores se iluminaban como si alguien hubiera esparcido vidrio roto por el vacío. Esto no iba a ser otra muerte rápida. Este era su álamo. La voz de Renford se transmitió por toda la flota antes de que avanzáramos. Esta es la última batalla, caballeros. Todos han visto lo que hacen a los mundos que toman. Todos han enterrado a amigos que ellos han matado. Recuérdenlo. Hoy los quebramos o no volvemos a casa. El tono no era de bravuconería. Ni siquiera era de ira. Era frío y absoluto. El tipo de voz que usa un hombre cuando ya ha decidido que el único resultado por el que vale la pena vivir es la victoria total. Saltamos primero al borde exterior del campo de minas. Los destructores de la Flota 6 avanzaron para despejar un camino, eliminando minas con disparos de precisión. Algunas detonaron prematuramente, enviando ondas de choque a través de la negrura,
pero nada que ralentizará el avance. Una vez que el primer carril estuvo abierto, los acorazados avanzaron, con los cañones ya calentándose. La flota del dominio nos encontró a mitad de camino. Lo que quedaba de ella. Todavía tenían número. Dios, si tenían número. Portanaves, cruceros, acorazados y un puñado de enormes dreadnoughts que no habíamos visto antes. Moles de blindaje con cañones de plasma espinales que podían destripar una nave capital de un solo golpe. Pero nosotros teníamos algo que ellos ya no tenían. Impulso. El primer intercambio fue brutal. El fuego de plasma del dominio atravesó la oscuridad, abriendo heridas fundidas en el casco de uno de los acorazados de vanguardia de la Flota 2. Nuestros cañones de riel y baterías de misiles respondieron de la misma manera, destrozando los escudos de dos portanaves enemigos y prendiendo fuego a sus cubiertas de vuelo. Las alas de caza pululaban en el espacio entre las flotas. Una tormenta de bengalas, trazadoras y restos ardientes. Los pilotos morían por docenas en ambos bandos. Las comunicaciones eran un caos de órdenes cortantes, advertencias frenéticas y gritos de muerte. Fijé los cañones principales del Resolute en uno de los nuevos dreadnoughts. Sus escudos eran gruesos, pero los cañones de riel los devoraron después de 6 salvas. Una vez que el blindaje quedó expuesto, lo acribillamos con fuego concentrado hasta que el agujero se abrió como un hueso roto. La explosión iluminó el vacío durante 5 segundos completos. Aún así, el dominio no se quebró. Por cada kilómetro que avanzábamos, luchaban con más fuerza. La batalla se prolongó hasta su tercera hora. Las flotas se entrelazaban y chocaban entre sí como luchadores en un abrazo mortal. La Flota 6 se llevó la peor parte. 2 de sus portanaves destruidos, 3 acorazados inutilizados. Pero cada nave que perdían nos compraba otro paso hacia Beltar Prime. Para la quinta hora, habíamos destrozado su primer anillo defensivo. Su flota se retiraba hacia el segundo, reagrupándose alrededor de un cúmulo de fortalezas orbitales que parecían torres de obsidiana dentadas y erizadas de cañones. Fue entonces cuando el alto canciller finalmente habló. La transmisión llegó a todos los canales a la vez. Su imagen llenó nuestra pantalla. Alto, de escamas negras, esos ojos de plata fundida mirando como si pudiera quemar a través de la pantalla. Humanos, dijo, su voz un gruñido bajo. Creen que la victoria es suya porque han masacrado su camino hasta aquí, pero no pondrán un pie en Beltar Prime. Aquí es donde terminan. Renford ni siquiera parpadeó. Tuvieron su oportunidad de rendirse hace meses. Ahora terminaremos esto. La mandíbula del canciller se tensó. Luego el canal se cortó. Vinieron a por nosotros de nuevo. Cada nave restante en el sistema. No más líneas defensivas. No más posiciones de retirada. Solo un muro de acero y potencia de fuego lanzándose directamente hacia nosotros. Fue un caos. Enfrentamientos a quemarropa entre naves capitales. Acciones de abordaje mientras tripulaciones desesperadas del dominio intentaban tomar nuestras naves insignia desde dentro. La Flota 2 perdió otro acorazado cuando un crucero del dominio lo embistió de frente, destrozando ambas naves en una lluvia de escombros fundidos. Devolvimos el golpe con la misma moneda. Los destructores de la Flota 1 destriparon 2 portanaves enemigos en los primeros 15 minutos del renovado asalto. Nuestros bombarderos pulularon sobre sus dreadnoughts como avispas, martilleando sus puntos débiles hasta que las grandes naves se desangraron. Aún así, el costo aumentaba. Una hora después del empuje final, atravesamos su última formación de flota. El vacío entre nosotros y la órbita de Beltar Prime estaba despejado, excepto por las fortalezas orbitales. Renford ordenó a cada cañón a tiro que concentrara el fuego. Las fortalezas eran duras, sus escudos resistieron las primeras salvas, pero bajo el fuego combinado de 3 flotas humanas, cayeron una por una. Cuando la última fortaleza se abrió, teníamos una línea sin obstrucciones hacia el planeta. Fue entonces cuando llegó la verdadera decisión. El alto mando en la Tierra nos había enviado órdenes selladas antes de la batalla, para ser abiertas solo si llegábamos a este punto. Renford las abrió en el puente, su expresión ilegible mientras escaneaba el texto. Luego levantó la vista, con los ojos como hierro frío.
La Tierra quiere que cristalicemos la superficie. Nadie dijo nada al principio. Luego alguien, uno de los oficiales subalternos, habló. Señor, esa es la capital. Miles de millones de civiles. Renford no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el puente, observándonos a cada uno. La orden es clara. Bombardeo planetario total. Sin supervivientes. Sin posibilidad de que se reconstruyan. No fue una sorpresa. En realidad, no. Todos en la flota sabían que había gente en la Tierra que quería al dominio completamente borrado. Pero oírlo en voz alta, aquí, con el planeta a la vista, eso era diferente. El puente se quedó en silencio, excepto por el bajo zumbido de los sistemas del Resolute. Mis manos permanecieron en los controles de artillería, pero no los toqué. Había matado a más soldados del dominio de los que podía contar. Pero esto era otra cosa. Renford finalmente rompió el silencio. Preparen los protocolos de bombardeo, pero hasta que yo dé la orden, mantendremos el fuego. Nadie discutió. Abajo, en Beltar Prime, la vista orbital mostraba ciudades brillando bajo las nubes. Incluso desde el espacio, se podía ver su trazado. Metrópolis en expansión, vastos complejos industriales, amplios cinturones verdes. Era el corazón palpitante de su imperio. Destruirlo acabaría con el dominio, sin duda. Pero también grabaría nuestros nombres en la historia como la especie que cometió un genocidio para ganar. El alto canciller abrió de nuevo un canal, su rostro tenso ahora, su voz ronca. ¿Quieren este mundo? Entonces tómenlo. Pero nunca nos borrarán. Si queman Beltar Prime, perseguiremos a su especie por el resto de su existencia. Renford no respondió de inmediato. Pude ver el peso de la decisión sobre él. Este era el momento. ¿Apretamos el gatillo o les damos una última oportunidad de rendirse? Ahí estábamos. 3 flotas en órbita, con los cañones apuntando al mundo natal del dominio, el destino de miles de millones pendiendo de una sola palabra de nuestro capitán. El puente del Resolute estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de los reactores y el ocasional pitido de los sistemas de puntería fijando nuevas coordenadas abajo. Beltar Prime llenaba la mitad del visor. Un mármol de océanos y continentes envuelto en nubes que se movían lentamente. Habría sido hermoso si pudieras olvidar lo que representaba. Este era el mundo trono del dominio. Cada orden de conquista, cada campaña de subyugación, cada masacre que había alimentado su imperio había comenzado aquí. No le tenía ningún aprecio. Nadie en el puente lo tenía. Pero el odio y el deber son 2 cosas distintas. Y ahora, los 2 se miraban cara a cara. Renford estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, mirando el planeta como un hombre que sopesa una piedra en la palma de su mano, decidiendo si vale la pena lanzarla. Se volvió hacia nosotros. Las órdenes del alto mando son claras, dijo, con voz baja pero firme. Quieren que Beltar Prime desaparezca. Pero no los traje hasta aquí solo para seguir órdenes sin pensar. Nadie se movió. Nadie respiró. Podríamos acabar con ellos ahora, continuó. Una orden y están acabados. Pero estaríamos quemando a miles de millones de civiles. Los libros de historia recordarán eso. Y también lo harán los supervivientes, si es que hay alguno. Todos saben lo que eso significa. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos. El dominio estaba roto. Pero el odio no necesita una flota para sobrevivir. Solo necesita memoria. Si cristalizábamos el planeta, cada especie superviviente del dominio llevaría ese recuerdo como un cuchillo en la oscuridad. Los ojos de Renford se encontraron con los míos por un momento. No asentí, no negué con la cabeza. Era un sargento de artillería. Mi trabajo era disparar cuando se me ordenaba, pero una parte de mí esperaba que no diera la orden. El alto canciller volvió a la línea. Su voz era más áspera ahora, despojada del orgullo que había tenido horas antes. Capitán Renford, le diré esto una vez. Beltar Prime se rendirá incondicionalmente. Mi flota se retirará. Nuestras armas serán desactivadas. Pero perdonarán al planeta. Renford no miró la pantalla, solo preguntó, ¿y si no lo hago?
Entonces matará a miles de millones y creará un enemigo que nunca podrá destruir. Les enseñaremos nuestro nombre a nuestros hijos, y ellos a los suyos, hasta que llegue el día en que podamos devolverles el favor con creces. Renford no respondió de inmediato. Cortó la comunicación y se volvió hacia nosotros. Abran el canal a toda la flota. El oficial de comunicaciones asintió, y la voz de Renford llegó a cada nave de la armada. Aquí el capitán Renford. La capital del dominio está al alcance de nuestros cañones. El alto mando ha ordenado destruirla. El canciller ha ofrecido una rendición incondicional si la perdonamos. Esta es la decisión. O los aniquilamos o aceptamos su rendición y terminamos la guerra. Yo tomaré la decisión. Hizo una pausa, lo suficientemente larga como para que cada hombre y mujer en esas naves se inclinara hacia adelante, conteniendo la respiración. Aceptamos la rendición. No hubo vítores, solo un suspiro colectivo en toda la flota. Alivio, quizás. O simplemente el final de la espera. Renford reabrió el canal con el canciller. Transmita su rendición a nuestra nave insignia. Cualquier resistencia de su flota, cualquier señal de que las armas se activen, y acabaremos con ustedes. ¿Entendido? Entendido, dijo el canciller. Y por primera vez, le creí. La rendición llegó minutos después. Cada nave en órbita desactivó sus armas. Las defensas terrestres del planeta se apagaron. El Alto Consejo transmitió una declaración formal reconociendo la autoridad de la Tierra sobre todos los antiguos territorios del dominio. Había terminado. La ocupación fue diferente esta vez. No aterrizamos como conquistadores. Aterrizamos como guardianes. Beltar Prime era demasiado valioso para quemarlo y demasiado peligroso para dejarlo sin vigilancia. Destacamentos de marines se extendieron por la capital en formaciones cerradas. La gente no vitoreó, pero tampoco luchó. Algunos simplemente nos miraban como si fuéramos fantasmas caminando a plena luz del día. Caminé por su plaza central ese primer día, pasando por el monolito negro que marcaba la fundación de su imperio. La placa en su base enumeraba cada especie que habían conquistado. Me pregunté si algún día otra placa nos incluiría a nosotros. La Flota 1 permaneció en órbita durante 3 meses mientras las fuerzas de ocupación aseguraban el planeta. Interceptamos algunos pequeños levantamientos. Nada serio. El dominio ya no tenía los medios para resistir, pero la paz no llegó limpiamente. Aprendimos rápidamente que un imperio de este tamaño no simplemente desaparece, se fractura. Señores de la guerra menores surgieron en los mundos fronterizos. Antiguos aliados del dominio se volvieron unos contra otros. Incluso entre el liderazgo rendido, había susurros de reconstrucción, lo suficientemente silenciosos como para no atraer nuestro fuego, pero lo suficientemente fuertes como para mantenernos vigilantes. Cuando la Flota 1 finalmente recibió órdenes de regresar a Sol, se sintió irreal. 2 años de guerra y ahora volvíamos a casa. Nos agrupamos con las otras flotas, naves marcadas y remendadas de docenas de batallas, e hicimos el salto. El regreso a la Tierra no fue el desfile que había imaginado cuando esto comenzó. Hubo celebraciones, claro, pero fueron discretas. La gente vio la victoria. Nosotros vimos el costo. Algunos de la tripulación ni siquiera bajaron al planeta. Demasiados recuerdos, demasiados rostros de Calemore, de las naves de refugiados, de cada campo de batalla sin aire que habíamos dejado atrás. Renford no dio discursos. Solo dijo, hicieron su trabajo. Volvieron a casa. Eso fue suficiente. Meses después, la historia oficial comenzó a publicarse. La llamaron la campaña de las 10 flotas, la guerra que quebró al dominio. Algunos la llamaron el mayor triunfo de la humanidad. No escribieron sobre los niños que vimos en las calles de Calemore, o sobre el capitán del carguero que se encerró en sus aposentos mientras despojábamos su nave. No escribieron sobre la vacilación en los ojos de Renford sobre Beltar Prime, o el silencio que siguió a su decisión. A la historia no le gustan los grises. Prefiere las victorias limpias. En cuanto a mí, me ascendieron. Siempre había otro despliegue. Misiones de mantenimiento de la paz, cazando a señores de la guerra renegados del dominio,
escoltando convoys de suministros a sistemas ocupados. La guerra había terminado. Pero el trabajo no. A veces pasaba por un planeta que habíamos atacado durante la campaña. Y me preguntaba si recordaban mi nave, mis cañones. Me preguntaba si les contaban a sus hijos sobre los humanos que vinieron de la negrura y decidieron su destino en un solo día. Creo que lo hacen. Y quizás eso es lo que realmente significa la victoria. No desfiles, no medallas, no finales limpios. Solo ser el que queda en pie cuando la matanza se detiene. La última vez que vi a Renford, ambos estábamos en órbita sobre un sistema fronterizo, viendo cómo una pequeña colonia del dominio cedía el control a un gobernador local que habíamos respaldado. Parecía más viejo, con las arrugas más profundas, el pelo más canoso, pero sus ojos eran los mismos. Todavía fríos, todavía firmes. ¿Alguna vez piensas en Beltar Prime? Le pregunté. No me miró cuando respondió. Cada maldito día. La galaxia lo llamó paz. Pero para aquellos de nosotros que luchamos, la paz era solo una palabra. Lo que teníamos era calma. Y la calma no dura para siempre. Ese es el final de la guerra y el comienzo de lo que venga después. Porque si la historia me ha enseñado algo, es que alguien, en algún lugar, siempre está esperando para poner a prueba al depredador alfa. Y cuando lo hagan, espero que recuerden. Una flota fue suficiente para aterrorizarlos. Luego, la Tierra desató 10 más.